Aquí la voluntad de Dios nos trajo a un gran ser humano, un gran amigo, un gran sacerdote, uno de los que el Papa Francisco menciona, un pastor con olor a oveja. Del lugar de donde se celebró la primera misa en Villa El Salvador, será el lugar de donde saldrá el Padre Cristóbal, sacerdote de Lima Sur, nombrado obispo, que llevará su labor pastoral a Chulucanas, Piura. Estamos en la parroquia Cristo el Salvador de Villa El Salvador con el Padre Cristóbal Mejía Corral, que el día 2 de abril, jueves, fue nombrado obispo de Chulucanas, en el norte del Perú, en Piura. Tuvimos esa buena noticia en Lima Sur en medio del coronavirus. Y precisamente te vamos a entrevistar, Cristóbal, hoy, que como tú bien sabes, celebramos Santo Toribio de Mogrovejo. Los dos somos toribianos. Muy bien, qué buena coincidencia. Yo por nacimiento, porque defiendo que nació en Villaquejida, León. ¿Y tú? Yo por haber estudiado en el seminario que él fundó, Santo Toribio. Entonces, ambos somos toribianos y creo que es una buena casualidad que precisamente hoy, día de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano, te esté entrevistando a ti, Cristóbal, como obispo de Chulucanas. Bueno, pues a sus órdenes y adelante. Muy bien, entonces podríamos comenzar por esa pregunta que siempre se hace, y no te la voy a hacer porque sé que me ibas a responder, sí, sorprendido. Esa pregunta que se dice, ¿le sorprendió a usted el nombramiento de obispo ese día? No, más bien voy a entrar de otra manera. A nosotros no nos sorprendió que te nombraran obispo. Sí nos sorprendió que te nombraran obispo de Chulucanas, una diócesis rural en el norte del Perú. ¿Cómo recibiste la noticia? Bueno, no soy digno y también recibí la noticia con cierto nerviosismo y también con esa sorpresa, ¿no? Porque no estaba ni en mi cabeza esto. Y además a una zona rural en el norte del Perú. ¿Tú cuántos años llevabas de sacerdote en la capital, en Lima? Aquí en la capital, viviendo la vida sacerdotal, 30 años y todo el tiempo en el sur de Lima. 30 años en el sur de Lima y eres nombrado obispo de Chulucanas en el norte del Perú para una diócesis rural. Todos enseguida paramos la oreja y dijimos, no le han nombrado obispo por su experiencia de sacerdote urbano, sino que le han nombrado obispo por su calidad de pastor. ¿Lo aceptas o tu humildad no te da para tanto? Bueno, pues en un momento cuestionándome, pues y hablando con el señor nuncio, pues en un momento cierta resistencia, pero después ya reflexioné, recapacité y acepté porque es como volver a mis raíces serranas, ¿no? Efectivamente, sabemos bien que naciste en el Callejón de Huaylas. Así es. En los Andes. Sí. Eres rural. Sí. Eres campesino. Ajá. Por tus raíces. Pero te mandan de obispo a una zona así rural, pero en el norte del Perú. Tú, que has estado trabajando siempre como sacerdote en Lima Sur, ¿qué reacciones después del nombramiento en las horas siguientes, en los días siguientes, has tenido frente a esto? Uno, pues, aparte de esta cierta este cierto desconcierto, como lo vivió María, el desconcierto al escuchar la noticia, también un poco de desconcierto, pero fui procesando a partir de la oración,
de las llamadas de ustedes, los amigos, de tantos lugares, religiosas, e incluso agentes pastorales llamando y botando lágrimas en los ojos, y entonces pues eso alienta a uno. Ajá. Eso es lo que me ha ido llevando a procesar. Y gracias a ¿cómo se llama? A esta etapa de la emergencia, me ha ayudado a calmarme y tener más tiempo para procesar también. A eso vamos a llegar luego y vamos a preguntar sobre eso. Ya tú nos has introducido. Estamos en el coronavirus. Resulta que llevas ya mes y medio encerrado acá en la casa de Cristo el Salvador. Y nos quedan 2 semanitas más. Es una situación rara, porque tú ya eres obispo de Chulucanas y estás encerrado acá todo este tiempo enorme sin poder ser lo que esperábamos que tuvieras que ser. ¿Cómo lo estás viviendo? Yo lo vivo como un tiempo de gracia, ¿no? En ese sentido de que tengo tiempo para procesar, tengo tiempo para ordenar ciertas cosas administrativas de la parroquia también, ¿no? Entonces, pues un tiempo más para interiorizar conmigo mismo, ¿no? En mi vida humana. Todo el tiempo, los 30 años viviendo la vida sacerdotal, siempre preparando la Semana Santa para el pueblo de Dios. En cambio ahora, prepararme para mí mismo. Entonces, interiorizar en mi corazón. Entonces, por eso vivo como un tiempo de gracia este momento. Más tiempo para la oración, más tiempo para la lectura, y entonces pues no me puedo, más tiempo para reflexionar también sobre mi condición humana, pero haciendo las cosas humanas, lavando ropa, limpiando la casa, regando el jardín, arreglando los papeles. Entonces son cosas humanas que le humanizan a uno. Vamos a seguir con el coronavirus, porque nos ha tocado. No nos queda otra, es parte de la realidad que estamos viviendo todos ahora. Yo entiendo que quizás para ti el coronavirus está siendo algo como eso que le gusta mucho al Papa Francisco decir, un poliedro, una imagen con muchas caras. Y me gustaría que viéramos alguna de esas caras. La primera, pues, es esta de la que estamos hablando. No sabes todavía ni cuándo va a ser tu consagración episcopal, ni cuándo vas a ir a Chulucanas, cuándo vas a empezar a ejercer como obispo, no sabes. No lo sé, ¿no? Es como como a Abraham le proponen, anda a la tierra que yo te mostraré, pero no sabe a dónde va a ir, ¿no? Entonces, en esa perspectiva me pongo, pero no, ¿cómo se llama? Desde ese lugar, cuando no me desespero, hablé con el Monseñor Turley, que es el actual obispo de la diócesis. Al hablar, pues hemos entrado en contacto y decir, bueno, paciencia por ambos lados, él también tiene paciencia y tampoco no me impaciento yo tampoco. Esa es una cara. Veamos otra, desde acá. Todos te conocemos, Cristóbal, como andariego, como caminante. Y todos saben que no es lo tuyo sentarte en la oficina a esperar que vengan los que te necesitan para preguntarte lo que sea. Sabemos que eso no es lo tuyo. Claro. Que lo tuyo es caminar, sí, patear los barrios, ir por las capillas, eso. ¿Cómo encajas eso teniendo la obligación de estar ahora aquí encerrado? Bueno, procesando, aceptando, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Pues como nos ha insistido mucho, también no solamente esto de querer salir, no es cuestión de encapricharse, sino que nos están insistiendo por todos los lados, quédate en casa, el aislamiento social. Entonces, pues este contexto que vivimos, pues es importante respetar por el momento, porque esto también no va a durar tanto tiempo, ¿no? Entonces, no es para perder el control ni impacientarse, ¿no? Ni tampoco decir, caramba, estoy aburrido en casa, ¿no?
a pesar de que te sigues considerando andariego, que lo tuyo es la actividad. Claro, sin embargo, pues aquí hago las actividades dentro de la casa, entonces eso ya me conlleva. Y también sabemos todos que tienes muy clara tu opción por los pobres. Por eso no nos extrañó cuando el otro día el padre Omar dio como una especie de noticia: uno de los primeros que ha llegado a matar pollos, a pelar pollos, a acondicionarlos para repartir en los barrios, ha sido el padre Cristóbal, recientemente nombrado obispo de Chulucana. No nos extrañó. ¿Cómo realizaste eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, como con los otros hermanos que ya lo hice aprendiendo, porque no tengo la experiencia de pelar pollo, tantos pollos. Un pollo sí, pero tantos pollos no. Entonces aprendiendo, desde ese aprender, desde el otro que pues entonces entré en el proceso y comencé a trabajar, y no me ocasionó, ninguna... Como uno más. Sí, como uno más allí. Si tantos hermanos están allí y tantos otros que están sufriendo, entonces, ¿por qué no pues, poner su granito de arena en esta situación? ¿Por qué tener miedo? Como decía el Evangelio de la octava de Pascua, ¿por qué encerrarse en sí mismo y por qué no abrir su corazón y salir a la propuesta que Jesús le hace a uno, ¿no? Muchos verán que quizás el otro extremo es el que voy a mencionar ahora. Probablemente tú no lo ves así. Todos sabemos de tu espiritualidad, tu honda espiritualidad. Ahora estás teniendo con el coronavirus mucho tiempo, y quizás a mí me interesaría más preguntarte también, además de tu espiritualidad de siempre, en este tiempo largo de coronavirus, ¿has experimentado otras formas de descubrir tu vida espiritual? Bueno, las otras formas de, pues, teniendo, por ejemplo, escuchando las llamadas de los hermanos, de la comunidad, de la parroquia, y cada llamada es distintas experiencias. Entonces, esas experiencias escuchadas, pues es lo que me ha llevado también a profundizar y a interiorizar también esta situación. O por ahí hay unas lágrimas, el llanto del niño, el grito del papá que se impacienta, el mercado que se congestiona. Todas esas experiencias pues lo he ido llevando también hacia la oración, a partir de ese contacto vía teléfono. O sea, una espiritualidad a partir de la vida, de lo que estamos experimentando. Así es. Eso es lo que llamo, porque si no, nuestra espiritualidad es vacía. Si no lo llenamos, la vida de nuestro pueblo, si no tenemos en cuenta la realidad que estamos viviendo, pues ningún sacerdote pues, va a tener una espiritualidad fructífera. Será una espiritualidad muy intelectualizada, ¿no? Pero escuchar la voz del pobre y el pobre que dice, Diosito lindo, en ti confío, desde esa voz, pues ya uno se llena, ¿no? El Magnificat, ¿no? El cántico de María, proclama mi alma la grandeza del Señor, un cántico del pobre, ¿no? Derribó a los potentados y ensalzó a los humildes que hoy arriesgan, salen. Aquí en la parroquia hemos experimentado 3, 4 mujeres que arriesgan cada día cuando llegan las ayudas a chequear quiénes son los que verdaderamente necesitan, arriesgan antes del toque de queda, tienen que ir a distribuir. Entonces, pues, son estas experiencias tan profundas que también me enseñan y arriesgan esto, ¿no? Impresionantes. Nos alegra que la espiritualidad eche raíces en el hoy, en los problemas, pero sin querer tenemos que volver a una realidad. Eres obispo y el coronavirus
dentro de los males que nos trae, que ha traído muchos, pues a ti te ha dado oportunidad para algo. Has tenido mucho tiempo para intentar descubrir un poco, aunque sea de manera virtual, la realidad de tu diócesis. Has tenido oportunidad de entrar a internet, de tratar de descubrir cómo es, qué realidades tiene, etc. Has tenido oportunidad seguro también de hacer contactos. ¿Cómo has realizado eso? ¿Te ha distraído o te ha ayudado a centrarte? Más me ha ayudado a centrarme, pero tampoco no he entrado a la información como una curiosidad, ¿no? Sino como un ir preparando, pero tampoco quiero, ¿cómo se llama?, buscar tantas informaciones porque me puede también llamar. Mejor me quiero sorprender también cuando llegue allí, ¿no? Y encuentre la realidad, ¿no? No, ¿cómo se llama?, no racionalizo tanto esto, ¿cómo se llama?, de que hay esto, de que hay lo otro. Eso no, para no asustarse ni tampoco ir con cierto prejuicio, ¿no? Sino con esta disponibilidad y encontrarse con lo que encuentran. Entonces, están las preguntas a lo mejor más, ¿cómo se llama?, que son de la formalidad, de cómo va a ser, cuándo va a ser, etc. Pues no puedo responder porque él tiene que pasar de emergencia, es lo que le he dicho. Y también con Monseñor Turley, pues hablando, pues lo que hemos dicho, pues de paciencia. Y ahora, mira, tú tienes tanta edad, yo también tengo mis 65 años y ahora no nos dejan caminar a los mayores de edad. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, pues queramos o no, tenemos que dar ese salto. Tiene que llegar un día en que esto acabe. De momento tenemos una fecha, dentro de 15 días, se puede prolongar. Llegará ese día en que tengas que coger los bártulos y caminar hacia el norte. Esta vez te va a tocar hacia el norte. No sabemos si Panamericana arriba caminando o tendrás posibilidades mejores que los que están ahora en las carreteras. Pero te va a tocar. Entonces, mi pregunta siguiente iría por ahí. Imagínate que ya has sido consagrado obispo de Chulucanas y inicias tu camino en la etapa siguiente que te ha tocado. ¿Qué estás pensando que sería lo primero que harías las primeras semanas, los primeros meses, en tu etapa ya de obispo en Chulucanas? Bueno, el primer contacto con el obispo actual, que me pondrá en contexto, me ayudará también, ponerme, y cuáles son las prioridades, cuáles son las preocupaciones, y de acuerdo a eso, pues iré priorizando también eso, ¿no? Y ayer contaba que hay una de las cosas bien logradas para él es, por ejemplo, el tener un seminario, ¿no? Entonces, y ese, pues, ir al seminario, conocer el seminario, darse una vuelta por la jurisdicción que comprende 3 provincias, dar una vuelta y entonces ver el panorama, ¿no? Eso será en primeros momentos y entrar en contacto con cada una de las parroquias, ¿no? Dices ver el panorama. Eres consciente, porque lo dijiste antes ya, que no eres un jovencito, que tienes 65 años. En ese ver el panorama incluyes algo de lo que se dijo mucho en torno al sínodo de la Amazonía, la pastoral de la escucha. Por supuesto, ¿no? Eso es importante hoy, la escucha a nuestra gente y la escucha sobre todo a los pobres, ¿no? No solamente escuchar otras campanas, sino a veces las campanas suenan, pero no tienen que impresionarse por el doblete de las campanas, sino escuchar al pobre, que a veces nos cuesta escuchar al pobre. Detenerse para escuchar al pobre, eso es lo que más cuesta. Entonces,
una de las cosas es escuchar al pobre, el clamor del pobre, ¿no? Y desde allí ir procesando para entrar. Yo tengo un polo que dice, tú lo conoces porque estuvimos en un encuentro sobre el sínodo de la Amazonía, que dice, el grito de la tierra es el grito de los pobres. Has Sí. experimentado eso ya Uh-huh. y Sí, estás seguro que también en Chulucanas lo vas a tener. así es. Claro, el coronavirus nos está ayudando a saber escuchar el grito de nuestra tierra, el grito de nuestro planeta, que a veces hemos estado con los oídos taponeados, que no hemos escuchado de tantas formas. Nos ha hablado, ¿cómo se llama? Todos los signos que hemos encontrado, y ahora este signo del coronavirus nos está ayudando a abrir los ojos, ¿no? Sacarnos los tapones de los oídos, ¿no? Y cambiar nuestro corazón de piedra para, para escuchar a este nuestro planeta. Me parece bien. Y un poquito algo más personal. Yo sé que no te gusta demasiado que entremos a cuestión más personal, pero por ahí comentamos los que te conocemos de tiempo que se podría decir que eres uno de los obispos de Francisco. ¿En qué sentido? El Papa Francisco habla mucho de que quiere un cambio de iglesia, una iglesia nueva. Y él tiene muchas imágenes, iglesia en salida, hospital de campaña, iglesia samaritana, abierta a todos, no, no autorreferencial, sino mirando hacia afuera, hacia el mundo. ¿Cuál de estos aspectos crees que te va a tocar desarrollar más en Chulucanas por lo que ya conoces? Yo creo que profundizar más y estar en sintonía con todo lo que está viviendo la iglesia en Latinoamérica, creo que es importante y prioridad, recogiendo el documento de Aparecida, ¿no? La iglesia en salida, la iglesia en misión, la iglesia que camina, retomar seriamente, ¿no? El espíritu del Vaticano II, considerando y retomando también la iglesia como pueblo de Dios. Volvemos al comienzo de la entrevista, porque tú has mencionado varias veces Iglesia Latinoamericana. Hoy celebramos el patrono de los obispos de América Latina, Santo Toribio de Mogrovejo. Él era andariego y él era pastor. Muchas veces lo acusaron porque no estaba en la sede, en Lima, pero estaba por su diócesis, visitando su diócesis. ¿Cómo sientes esto ahora que tú vas a ser uno de esos obispos de América Latina que lo tienen por patrón? Siempre Santo Toribio ha sido una referencia para mí, porque cuando la primera vez que, cuando estaba en el último año de seminario, me dijeron que tú vas a hacer tu experiencia pastoral en el sur de Lima, en el cono sur en ese entonces, en 1989. Entonces yo tenía cierta resistencia, ¿sí? Pero me iluminó la vida de Santo Toribio, que a él también le sorprendió que viniera a estas tierras, ¿no? Cruzando el Atlántico, viniera a estas tierras sin conocer. Y entonces yo, ¿quién era para seguir, para ir cuestionando a esta parte de mi Perú, de venir al cono sur de Lima? Entonces me iluminó. Y esta vez también, ante esta propuesta, el no conocer el norte del Perú, ¿no? Porque nunca he ido por allí, aunque varias veces he sido invitado, pero nunca he ido por allí. Entonces voy allá y también me inspira la vida de Santo Toribio, de salir, de ir a ejemplo de él. ¿Y quién soy yo para cuestionar ¿cómo se llama? Que es parte de mi país, ¿no? Parte de mi idiosincrasia? ¿Por qué no ir y también como Santo Toribio? Entonces es inspirador la vida de Santo Toribio, el caminar, ¿cómo se llama? Y en esos tiempos los caminos también eran más difíciles todavía, ¿no? Y el medio de transporte también.
era más difícil. Y ahora pues el medio de transporte es más fácil. Entonces yo creo que sí, pues es inspirador la vida de Santo Toribio, bien considerable, también para que no nos quedemos en la estructura, amarrado a la estructura, porque este es el gran problema, nos amarramos a la estructura y no dejamos que actúe el espíritu. Y creo que en estos momentos, pues, así como Toribio se dejó inspirar por el espíritu, aceptó la propuesta, también él me anima para pues, escuchar al espíritu. Uh-huh. Aprovechando la oportunidad, se me ocurre que podrías dirigir unas palabras a los cristianos de Lima Sur que tanto te han evangelizado desde aquella decisión de aceptar venir acá, unas palabras a tus colegas y compañeros del presbiterio de Lima Sur, unas palabras a nuestro obispo Carlos García. Bueno, pues hermanos sacerdotes, algunos que son toribianos y otros que se han formado en otros seminarios, pues que hoy que estamos realizando esta entrevista, pues invito a tomar en serio la vida de Santo Toribio y de otros obispos también que imitaron su vida, como el Monseñor Herman Schmidt, obispo auxiliar que acompañó a este pueblo del sur de Lima y conocía, caminaba. Entonces, inspirados en eso, pues a no desanimarse, hay dificultades, pero eso no nos lleve a encerrarnos en nosotros mismos, ni tampoco quejarnos de de lo que, ¿cómo se llama? Así como los discípulos de Emaús van caminando hacia Emaús, frustrados, desanimados, y Jesús que camina en medio de ellos no lo reconocen. Ojalá podamos abrir nuestros ojos para reconocer a Jesús en nuestra vida, pues sí, y desde allí, pues invito a los sacerdotes a abrirse, a mirar con otros ojos esta realidad del sur de Lima que vivimos hoy, desafiante, nuestra juventud que va por otro camino, ¿no? Las familias, Monseñor Carlos, que es también toribiano, pues que hasta ahora pues, nos acompaña en la diócesis, no se desanima, pues a pesar de sus limitaciones de la salud, pero que tiene esta fortaleza, esta paciencia de seguir animándonos a nosotros los sacerdotes y a todo el pueblo de Dios, ¿no? Que está aquí en medio de todo, pero pues sigue haciendo presente a Cristo resucitado con una sonrisa, ¿no? Y cuántos pobres, pues en medio de toda esta limitación, siguen sonriendo y siguen diciendo, Diosito me va a ayudar, ¿no? O como una mujer que, ¿cómo se llama? Con su artrosis y todo, que no puede caminar, esta situación tiene una lectura. Dios está limpiando su casa, ¿no? Para olvidar todo tipo de violencia, todo tipo de agresión, y estamos aprendiendo a relacionarnos de una manera nueva. Esta es la enseñanza de nuestro pueblo de Dios. Muchos de esos pobres de los que hablan se han alegrado de que te hayan elegido como obispo. Yo quisiera que les dedicaras unas palabras a los pobres de Lima Sur que tanto nos han evangelizado. Bueno, a estos pobres de Lima Sur, a no desanimarse. Hay tantas experiencias que hemos pasado en el Perú, ¿no? Tenemos tantas experiencias. El terrorismo, ¿no? El Fujishok, ¿no? El cólera, y tantos, los terremotos, las corrientes del Niño por la naturaleza, las inundaciones, pero en medio de todo, como el pobre pues, nos ha evangelizado a partir de su fortaleza. A lo mejor los pastores pues en cierto momento nos hemos desanimado, pero encontrarse con este pobre que no pierde el ánimo, dice, mañana será mejor, mañana venderé, y esos alientos, esos son signos de esperanza. Por eso que no se desanimen nuestros pobres, que todo este proceso va a pasar
no es cosa de nadie, el pobre no está echando la culpa a nadie, sino está viviendo ¿cómo se llama? De otra manera. Ya. Discúlpame que para terminar vaya a una referencia personal. Tú eras vicario general de la diócesis cuando yo estaba allá a mediados del 2005 buscando trabajo para mí y para Juan Febrero. Y te tocó llevarme a enseñar la parroquia de San José de Nazaret. Entonces, enorme parroquia hasta arriba del todo de los cerros. ¿Te acuerdas? Claro que sí, ¿no? Y entonces, pues creo que ese contacto con la realidad no hablamos en una oficina, sino como dice, ¿cómo se llama Jesús? ¿No? Vengan y vean, ¿no? Desde esa metodología, bueno, pues vamos a ver esto, la geografía de la diócesis y por cuál te animas, ¿no? Bueno, yo quisiera terminar por ahí. Yo recuerdo muy bien eso que estás diciendo, es verdad. Me subiste a lo más alto del manantial, del Edén del manantial, ya cercano a las Vizcachas. Allí estaban viviendo muy cerca ellas. Y recuerdo que allí en el mirador veíamos todos los cerros hacia abajo y dijiste, José Mari, ¿ves esos cerros, todos ya casi poblados? Están sin pastor. Ustedes son misioneros. Decidan. Y enrumbamos hacia abajo. No me habías enseñado ni el templo ni las capillas. No me habías enseñado la infraestructura de la parroquia. Me enseñaste cómo vivía la gente. Y dijiste, son misioneros, decidan. Y acá estamos. Por eso es que te estoy entrevistando hoy. Gracias de verdad, Cristóbal, por aquel primer encuentro y por lo que hemos aprendido juntos. Y gracias también porque aceptaron con esa disponibilidad y siguen acompañando a nuestro pueblo que vive allí, que también no solamente está afectado en este tiempo por el coronavirus, sino también está afectado por la TBC, ¿no? Y tantas otras enfermedades que sufre nuestro pueblo, que era Dios, que nuestro pueblo, pues yo creo que Dios lo está cuidando, nuestro pueblo, con todas las limitaciones que tiene, y que este pueblo no se está desanimando, ni se está desesperando, entonces nos está enseñando también con su paciencia, ¿no? A nosotros, ¿no? Gracias pues, Cristóbal. Por supuesto, te deseamos no solo una feliz estadía en Chulucanas, sino que ahí tu trabajo siga siendo anuncio del reino de Dios. Gracias, Padre Cristóbal, por decirle nuevamente sí a Dios y por tu opción por los pobres. Estamos seguros que la Virgen te acompañará en tu nueva tarea que te dejó Jesús, y estamos seguros también que vivirás siempre en el corazón de Villa El Salvador.